El capitán Jake Morrison estaba en el puente de mando de la USS Frontier, observando cómo las estrellas se convertían en estelas borrosas a través de los ventanales de la nave. Era el año 2387 y la humanidad por fin lo había logrado. Habían construido una nave que podía viajar más rápido que la luz. Después de siglos soñando con alcanzar las estrellas, los humanos estaban emprendiendo su primer viaje real más allá de su sistema solar natal. Jake había sido piloto militar durante 15 años antes de tomar el mando de esta misión de exploración. Tenía 38 años, el pelo castaño y corto, y unos ojos verdes y serenos que nunca delataban el miedo. Su tripulación confiaba en él plenamente. Hoy, juntos, estaban haciendo historia. Capitán, nos acercamos al sistema Alpha Centauri, dijo la doctora Lisa Cain desde su estación de ciencia. Lisa era la jefa de oficiales científicos de la nave, una mujer brillante que había dedicado toda su carrera a estudiar el espacio con la esperanza de encontrar vida alienígena. Era más joven que Jake, con solo 32 años, el pelo largo y negro recogido en una coleta y unos ojos azules llenos de entusiasmo detrás de sus gafas. Reduzca a velocidad normal, ordenó Jake. Echemos un buen vistazo a nuestro nuevo vecindario. El comandante Ryan Cross trabajaba en la estación táctica cercana. Ryan era el amigo más antiguo de Jake y la persona en la que más confiaba para asuntos militares. Había servido en las Fuerzas de Defensa Espacial de la Tierra y sabía cómo manejar situaciones peligrosas. Era alto y fuerte, con el pelo rubio y corto y unos serios ojos grises que no se perdían nada. Todos los sistemas en orden, capitán, informó Ryan. No se detectan amenazas inmediatas. La nave abandonó el viaje más rápido que la luz y el campo de estrellas volvió a estabilizarse. Alpha Centauri brillaba ante ellos. En realidad, 3 estrellas danzando una alrededor de la otra en el espacio. Era hermoso y extraño. Nada que ver con el único sol que calentaba la Tierra. Inicie los escaneos de largo alcance, ordenó Jake. Veamos qué hay ahí fuera. Lisa manipuló sus controles, enviando haces invisibles de energía para explorar el sistema. Las computadoras de la nave comenzaron a construir una imagen de planetas, asteroides y cualquier otra cosa que pudiera estar flotando en la oscuridad. Capitán, dijo Lisa, su voz repentinamente tensa. Estoy detectando algo grande, muy grande. Está cerca del borde del sistema y no es natural. Jake sintió que su corazón se aceleraba. Ponlo en la pantalla principal. La pantalla frontal parpadeó y les mostró lo que los escáneres de Lisa habían encontrado. Era enorme, más grande que cualquier edificio en la Tierra. La estructura estaba hecha de un metal oscuro que brillaba a la luz de las estrellas. Parecía un anillo masivo con púas que sobresalían, y estaba claramente construida por seres inteligentes. Dios mío, susurró Lisa. Es una estación espacial. No estamos solos. Las manos de Ryan se movieron hacia los controles de armamento. Capitán, ¿preparo nuestras defensas? Todavía no, dijo Jake, aunque su propio corazón latía con fuerza. Para esto vinimos. El primer contacto con otra especie inteligente. Lisa, ¿puedes decir si hay alguien dentro de esa cosa? Escaneando ahora, respondió Lisa, sus dedos volando sobre los controles. Sí, estoy detectando múltiples señales de vida. La tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Capitán, ellos también nos están escaneando. Antes de que Jake pudiera responder, todas las pantallas del puente se iluminaron con una luz blanca y brillante. Cuando la luz se desvaneció, estaban viendo algo que los dejó a todos paralizados por la sorpresa. Era claramente un rostro alienígena, pero diferente a todo lo que los humanos habían imaginado. El ser tenía la piel de un verde oscuro que parecía cuero, con escamas cubriendo su cuello y frente. Sus ojos eran grandes y dorados, con pupilas verticales y negras como las de una serpiente. Su boca era ancha y estaba llena de dientes afilados. Cuando habló, su voz era profunda y fría. Nave desconocida, dijo el alienígena, hablando un español perfecto de alguna manera. Identifíquense de inmediato. Jake dio un paso al frente, tratando de parecer tranquilo, aunque sus manos temblaban.
Soy el capitán Jake Morrison de la nave de la Tierra Unida, Frontier. Venimos en son de paz desde el planeta Tierra. Somos exploradores que buscan conocer otras formas de vida inteligente. Los ojos dorados del alienígena se entrecerraron. Tierra. Sí, conocemos su mundo. Soy el embajador Setatkar de la hegemonía de los mundos. Su especie ha sido observada desde la distancia durante algún tiempo. ¿La hegemonía de los mundos?, preguntó Jake. ¿Quiere decir que hay muchas especies alienígenas trabajando juntas? Trabajando juntas no es el término correcto, replicó Setatkar, su voz volviéndose más fría. La hegemonía mantiene el orden en esta galaxia. Hemos traído la paz a miles de sistemas estelares asegurándonos de que las especies peligrosas no propaguen el caos. Lisa se acercó a Jake. No somos peligrosos, dijo ella. Somos científicos y exploradores. Solo queremos aprender sobre el universo. La risa de Setatkar fue como el sonido de cristales rotos. Su especie muestra todas las señales que hemos aprendido a temer a lo largo de los milenios. Son agresivos, impredecibles y se expanden rápidamente. En menos de 400 años, pasaron de descubrir el fuego a construir naves que cruzan entre estrellas. Esta velocidad de desarrollo es extremadamente peligrosa. ¿Peligrosa para quién?, preguntó Ryan. Su entrenamiento militar lo volvía desconfiado. Para la paz y la estabilidad de la galaxia, respondió Setatkar. Su especie busca dominar y controlar. Pelean guerras entre ustedes constantemente. Consumen recursos sin límite. Desarrollan armas de increíble destrucción. Esos son los rasgos de una especie que debe ser contenida. Jake sintió que la ira crecía en su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Usted no nos conoce. Sí, hemos cometido errores, pero también hemos aprendido de ellos. Hemos terminado la mayoría de las guerras en nuestro planeta. Estamos tratando de ser mejores. Eso no importa, dijo Setatkar con firmeza. La decisión ha sido tomada por el Alto Consejo de la Hegemonía. Por la presente, se le niega a su especie la entrada a la civilización galáctica. Se les ordena permanecer dentro de su sistema estelar natal. Cualquier intento de aventurarse más allá del borde exterior de su sistema solar será respondido con acción militar inmediata. El puente se quedó en silencio. Jake no podía creer lo que estaba escuchando. El primer contacto de la humanidad con vida alienígena, su mayor sueño, se estaba convirtiendo en su peor pesadilla. No pueden hacer esto, dijo Lisa, su voz temblando de emoción. No pueden encarcelar a toda una especie. Tenemos derechos. No tienen más derechos que los que nosotros decidamos otorgarles, replicó Setatkar. La galaxia ha sido reclamada por especies mucho más antiguas y avanzadas que la suya. No hay lugar para recién llegados que puedan alterar el equilibrio que tanto nos ha costado crear. ¿Y qué hay de las otras especies en su hegemonía?, preguntó Jake. ¿Estuvieron de acuerdo con esto? Ellos entienden la sabiduría de nuestros caminos, dijo Setatkar. El orden debe ser mantenido. El caos debe ser prevenido. Su especie representa el caos. Ryan no pudo quedarse callado por más tiempo. ¿Y si nos negamos? ¿Y si decidimos que tenemos el derecho de explorar el espacio al igual que ustedes? Los ojos de Setatkar brillaron con algo que podría haber sido diversión. Entonces serán destruidos. La hegemonía controla millones de naves de guerra a través de miles de sistemas estelares. Su especie entera podría ser eliminada en cuestión de días si fuera necesario. Pero no carecemos de piedad. Permanezcan en su sistema. Desarrollen su mundo. Vivan sus vidas. Simplemente háganlo sin esparcir su caos al resto de la galaxia. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Jake en voz baja. ¿Cuánto tiempo tenemos para decidir? Regresarán a su sistema inmediatamente, ordenó Setatkar. Tienen 72 horas para cruzar el límite de su sistema solar. Después de ese tiempo, cualquier nave humana encontrada más allá de ese límite será destruida sin previo aviso. Esta conversación ha terminado. La pantalla se volvió negra, dejando a los tres humanos mirando el espacio vacío. Lisa fue la primera en hablar, su voz apenas un susurro. Nos van a convertir en prisioneros en nuestro propio sistema solar.
Ryan golpeó su panel de control con el puño. No pueden hacer esto. Tenemos tanto derecho a estar aquí como ellos. Jake permaneció en silencio por un largo momento, pensando en todo lo que acababa de suceder. Finalmente, se volvió hacia su tripulación. Pongan rumbo a la Tierra, dijo. Máxima velocidad. Capitán, preguntó Lisa. Nos vamos a casa, dijo Jake. Pero esto no ha terminado. Ni de lejos. Mientras la UES Frontier se alejaba de la estación alienígena y se preparaba para saltar de nuevo a la velocidad superlumínica, Jake hizo una promesa silenciosa. La humanidad había pasado millones de años aprendiendo a sobrevivir y prosperar contra pronósticos imposibles. Habían sobrevivido a eras de hielo, enfermedades, guerras y desastres que habrían destruido a especies más débiles. Ahora se enfrentaban a su mayor desafío. Una galaxia entera les decía que no tenían derecho a existir entre las estrellas. Pero Jake Morrison sabía algo que el embajador Zed-Atkar no entendía sobre los humanos. Nunca se rendían sin luchar. La noticia se extendió por la Tierra como un reguero de pólvora. A las pocas horas del regreso de la UES Frontier, todas las principales cadenas de noticias transmitían la misma increíble historia. La humanidad no estaba sola en el universo, pero sus nuevos vecinos alienígenas no los querían cerca. La presidenta Elena Rodríguez estaba sentada en la sala de reuniones de emergencia, en las profundidades de la Casa Blanca, rodeada de las personas más importantes de la Tierra. Elena tenía 55 años, el pelo castaño con mechas grises y unos ojos oscuros que habían visto demasiado conflicto en sus años como líder mundial. Había trabajado toda su carrera política para traer paz y unidad a las naciones de la Tierra. Ahora se enfrentaba a una amenaza de más allá de las estrellas. Permítanme asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo Elena, mirando los informes esparcidos sobre la mesa. Estos alienígenas, esta hegemonía, afirman controlar toda la galaxia. Dicen que somos demasiado peligrosos para que se nos permita salir de nuestro sistema solar, y que si lo intentamos, nos destruirán. El almirante Rick Stone asintió con gravedad. Rick era el jefe de la Fuerza de Defensa Espacial de la Tierra, una organización militar creada para proteger las colonias humanas y las estaciones espaciales. Tenía 60 años, el pelo plateado y unos ojos de acero azul que habían visto combate en las guerras del cinturón de asteroides 20 años antes. Rick sabía más sobre la guerra espacial que cualquier otro humano vivo. Eso es correcto, señora presidenta, dijo Rick. El informe del capitán Morrison es muy detallado. El alienígena llamado embajador Zed-Atkar dejó su posición muy clara. Nos quedamos en nuestro sistema solar o morimos. El doctor Marcus Webb estaba sentado frente al almirante Stone, revisando los datos científicos que la doctora Cain había recopilado durante el encuentro. Marcus era el director del Departamento de Xenobiología de la Tierra, un hombre delgado con el pelo gris y alborotado y unos ojos marrones llenos de entusiasmo detrás de unas gruesas gafas. Había pasado toda su carrera preparándose para este momento, estudiando cómo podría ser la vida alienígena. Esto es fascinante, dijo Marcus, sin levantar la vista de su tableta. Miren la tecnología de comunicación que usaron. De alguna manera aprendieron nuestro idioma y pudieron traducir perfectamente en tiempo real. El nivel de avance es increíble. Increíble o no, dijo Elena con firmeza. Necesitamos decidir cómo responder. Almirante Stone, ¿cuáles son nuestras opciones militares? La expresión de Rick era sombría. Honestamente, señora presidenta, son muy limitadas, basándonos en el tamaño y la aparente tecnología de esa estación espacial. Estamos tratando con una civilización que está siglos por delante de nosotros, quizás miles de años. Si realmente controlan millones de naves de guerra como afirmaron, toda la flota espacial de la Tierra no duraría ni 5 minutos en una pelea real. Entonces, ¿está diciendo que simplemente deberíamos aceptar esto? Preguntó la general Patricia Hayes, jefa de las fuerzas terrestres de la Tierra. Patricia era una mujer dura de unos 40 años, con el pelo rojo y corto y ojos verdes que mostraban su herencia irlandesa. Nunca había rehuido una pelea en su vida. Estoy diciendo que debemos ser realistas, replicó Rick. A veces,
El movimiento inteligente es evitar una pelea que no puedes ganar. ¿Pero por cuánto tiempo?, preguntó el Dr. Webb, finalmente levantando la vista de sus datos. ¿Nos quedamos atrapados en nuestro sistema solar para siempre? ¿Qué pasa con la expansión humana, con nuestras colonias en Marte y Europa? ¿Qué pasa con nuestros sueños de alcanzar las estrellas? Elena se frotó las sienes, sintiendo un dolor de cabeza incipiente. Dr. Webb ha estado estudiando la grabación de nuestro encuentro. ¿Cuál es su opinión profesional sobre este embajador Setatkar? Marcus dejó su tableta y pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que nos tiene miedo. La sala se quedó en silencio. El almirante Stone levantó una ceja. ¿Miedo de nosotros? ¿Vio el tamaño de esa estación espacial? El tamaño no importa, explicó Marcus. Piensen en su comportamiento. No intentó negociar con nosotros. No nos ofreció la oportunidad de demostrar que somos pacíficos. No sugirió ningún tipo de introducción gradual a la sociedad galáctica. Fue directamente al aislamiento completo. Ese no es el comportamiento de alguien que se siente seguro. ¿A qué se refiere?, preguntó Elena. Miren la historia humana, continuó Marcus. Cuando una nación poderosa se encuentra con una más débil, generalmente intentan controlarla o influenciarla primero. Ofrecen acuerdos comerciales, intercambios culturales, tal vez exigen tributo. Pero cuando realmente temen una amenaza potencial, intentan destruirla de inmediato, en este caso, contenerla por completo. La general Hayes se inclinó hacia adelante. ¿Cree que nos ven como una amenaza real de alguna manera? Creo que ven nuestro potencial como una amenaza, dijo Marcus. Consideren lo que el embajador Setatkar dijo sobre nuestro rápido desarrollo. La mayoría de las especies probablemente tardan miles de años en desarrollar el viaje espacial. Nosotros lo hicimos en unos pocos siglos. La mayoría de las especies probablemente se expanden lenta y cuidadosamente. Nosotros pasamos de nuestro primer vuelo a aterrizar en nuestra luna en menos de 70 años. Elena comenzaba a entender. Está diciendo que no tienen miedo de lo que somos ahora, sino de lo que podríamos llegar a ser. Exactamente, dijo Marcus. Y eso nos dice algo importante sobre esta hegemonía. Mantienen el control a través del miedo y la fuerza abrumadora. No quieren competencia. El almirante Stone todavía se mostraba escéptico. Incluso si tiene razón, eso no cambia el hecho de que ellos tienen millones de naves y nosotros tenemos cientos. Quizás, dijo una nueva voz desde la entrada. El capitán Jake Morrison acababa de llegar, todavía con su uniforme espacial. Detrás de él estaban la doctora Lisa Cain y el comandante Ryan Cross. Elena les había pedido que vinieran tan pronto como terminaran su detallado informe. Capitán Morrison, dijo Elena, por favor, únanse a nosotros. Estábamos discutiendo nuestras opciones. Jake se sentó pesadamente en una silla vacía. El estrés de los últimos días se notaba en su rostro. Señora Presidenta, he estado pensando en esta situación desde que dejamos Alpha Centauri. El almirante Stone tiene razón en que no podemos igualar su poder militar directamente. Pero el Dr. Webb también tiene razón en que nos tienen miedo. ¿Qué está sugiriendo?, preguntó Elena. Lisa intervino. Durante nuestro encuentro, pude registrar una gran cantidad de datos sobre su tecnología y su estación espacial. Hay algunos detalles interesantes que podrían ser importantes. ¿Cómo cuáles?, preguntó ansiosamente el Dr. Webb. La estación era enorme, pero no estaba fuertemente armada, explicó Lisa. La mayor parte de la estructura parecía ser para comunicación y monitoreo, no para la guerra. Es como si hubieran construido una torre de vigilancia gigante, no una fortaleza. Ryan agregó sus propias observaciones. El comportamiento del embajador también fue interesante desde una perspectiva militar. Estaba intentando intimidarnos con mucho ahínco, pero nunca amenazó con violencia inmediata. Nos dio 72 horas para irnos. ¿Por qué no destruirnos de inmediato si somos una amenaza tan peligrosa? Elena comenzaba a ver un patrón. Porque quieren evitar una pelea si es posible. Correcto, dijo Jake. Creo que esperan que si nos asustan lo suficiente,
Simplemente aceptaremos sus restricciones y nunca los desafiaremos. Es más fácil que tener que hacer cumplir sus amenazas. El almirante Stone seguía siendo cauteloso. Esas son muchas suposiciones en las que basar una política. ¿Y si se equivocan? ¿Y si realmente destruirán la Tierra si no obedecemos? Jake guardó silencio por un momento, luego miró directamente a Elena. Señora Presidenta, necesito decirle algo. Antes de que dejáramos el sistema Alpha Centauri, nuestros sensores detectaron otras naves en el área, pequeñas, escondidas en los campos de asteroides. No eran de la hegemonía. ¿A qué se refiere?, preguntó Elena. Quiero decir que hay otras especies ahí fuera que están observando esta situación con mucho cuidado, dijo Jake. Especies que podrían no estar completamente contentas con el control de la hegemonía. Los ojos del Dr. Webb se iluminaron de emoción. Aliados potenciales. Quizás, dijo Jake. O quizás solo otras especies que están cansadas de que esta hegemonía les diga lo que pueden y no pueden hacer. Elena se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Washington, D.C. Millones de personas vivían en la ciudad de abajo, ocupadas en sus vidas diarias sin saber que el futuro de toda su especie se estaba decidiendo en esta sala. Capitán Morrison, dijo sin darse la vuelta. ¿Qué recomienda? Recomiendo que le sigamos el juego, dijo Jake con firmeza. Me ofrezco voluntario para llevar una pequeña flota de regreso a Alpha Centauri y establecer una presencia humana permanente allí. No para iniciar una guerra, sino para demostrar que no seremos intimidados. El almirante Stone negó con la cabeza. Eso es un suicidio, Jake. Te destruirán en el momento en que cruces el límite del sistema. Quizás, admitió Jake. Pero no lo creo. Creo que intentarán asustarnos primero. Y mientras intentan asustarnos, estaremos aprendiendo sobre ellos, sobre su tecnología, sus debilidades, su verdadera fuerza militar. Elena se volvió para mirar a la sala. ¿Y si se equivoca? ¿Si realmente tienen millones de naves listas para destruir la Tierra? Jake la miró fijamente a los ojos. Entonces al menos moriremos sabiendo que intentamos ser libres. Señora Presidenta, los humanos nunca han aceptado la esclavitud voluntariamente. Hemos luchado guerras para terminar con ella en nuestro propio planeta. ¿Por qué deberíamos aceptarla de los alienígenas? La sala quedó en silencio mientras todos consideraban las palabras de Jake. Finalmente, Elena habló. Dr. Webb, ¿cuánto tiempo llevaría preparar una misión científica adecuada a Alpha Centauri? Algo con mejores sensores y equipos de comunicación. Con los recursos adecuados, quizás 6 meses, respondió Marcus. Almirante Stone, ¿podríamos modificar algunas de nuestras naves militares para que sean más difíciles de detectar? ¿Hacerlas más sigilosas? Rick lo pensó. Posiblemente. Hemos estado trabajando en algunas tecnologías nuevas que podrían ayudar. Elena asintió lentamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Oficialmente, la Tierra cumplirá con las demandas de la hegemonía. Anunciaremos que cancelamos todos los planes de exploración interestelar. Pero extraoficialmente, nos prepararemos para la misión más importante en la historia de la humanidad. ¿Qué tipo de misión?, preguntó la general Hayes. Elena sonrió por primera vez desde que comenzó la crisis. Vamos a averiguar si esta hegemonía es realmente tan poderosa como afirman, y vamos a averiguar si hay otras especies por ahí que podrían estar dispuestas a enfrentarse a ellos. Jake sintió una oleada de esperanza. ¿Está aprobando la misión? Estoy aprobando una preparación cuidadosa, corrigió Elena. Si vamos a arriesgarlo todo, lo haremos de manera inteligente. Capitán Morrison liderará una pequeña flota de nuestras naves más avanzadas en una misión de inteligencia encubierta. Su trabajo será establecer una base oculta en el sistema Alpha Centauri y aprender todo lo que pueda sobre la hegemonía. ¿Y si nos detectan?, preguntó Ryan. La expresión de Elena se endureció. Entonces descubriremos de una vez por todas si los humanos merecen ser libres entre las estrellas. 6 meses después, el capitán Jake Morrison estaba en el puente de la U.S. Defiance, observando cómo el sistema Alpha Centauri se hacía más grande en sus pantallas. Su nueva nave era más pequeña que la Frontier, pero mucho más avanzada.
Los mejores ingenieros de la Tierra habían trabajado día y noche para dotarla de la tecnología de sigilo más sofisticada que los humanos habían construido jamás. Los sistemas de sigilo funcionan perfectamente, capitán, informó la ingeniera Sophie Grant desde su estación. Sophie tenía 30 años, el pelo rubio y rizado y unos ojos azules brillantes que se iluminaban cada vez que hablaba de máquinas. Ella misma había diseñado la mayoría de los sistemas ocultos de la Defiance, incluida la codificación especial que hacía que la nave fuera casi invisible para la mayoría de los sensores. Acercándonos al campo de asteroides exterior, anunció el piloto Alex Turner desde el timón. Alex tenía 28 años, la piel oscura y unos ojos marrones tranquilos que nunca mostraban estrés, ni siquiera en las situaciones más peligrosas. Había estado pilotando naves espaciales desde los 18 años y podía hacer que la Defiance danzara por el espacio como si estuviera viva. Jake asintió a ambos. Entremos lenta y silenciosamente. Necesitamos encontrar un buen escondite antes de que alguien se dé cuenta de que estamos aquí. La Defiance se deslizó por el campo de asteroides como un fantasma, moviéndose con cuidado entre las rocas flotantes. Después de horas de búsqueda, encontraron lo que buscaban. Un gran asteroide con una cueva natural que había sido tallada por millones de años de impactos. Alex guió la nave al interior, y Sophie comenzó inmediatamente a instalar equipos para ocultar su presencia. La doctora Lisa Cain trabajaba en su estación de ciencia, escaneando todo a su alrededor. Lisa se había ofrecido voluntaria para esta peligrosa misión porque creía que el conocimiento valía cualquier riesgo. Estoy detectando la estación de la hegemonía, informó. Está exactamente donde la dejamos, a unos 2 millones de kilómetros de distancia. El comandante Ryan Cross estudiaba las pantallas tácticas, buscando señales de naves enemigas. No se detectan amenazas inmediatas. Parece que no esperan que nadie sea lo suficientemente estúpido como para volver aquí. No somos estúpidos, dijo Jake con una leve sonrisa. Solo somos tercos. Durante los siguientes días, el equipo trabajó para establecer su base oculta. Sophie instaló equipos de comunicación que podían interceptar transmisiones alienígenas. Lisa comenzó escaneos detallados de la estación de la hegemonía y el área circundante. Ryan trabajó en los sistemas de defensa en caso de que fueran descubiertos. El gran avance llegó en su 5.º día en el sistema. Lisa había estado trabajando casi sin parar, analizando cada señal y lectura de energía que podía detectar. De repente, llamó a todos a su estación. «Capitán, necesita ver esto», dijo Lisa, su voz emocionada pero preocupada. «He estado escuchando las comunicaciones de la hegemonía y creo que he descubierto cómo traducir parte de su idioma». «¿Qué están diciendo?», preguntó Jake. Lisa puso una grabación en su pantalla. Extrañas voces alienígenas hablaban en sonidos ásperos y guturales. Debajo del audio, apareció un texto mientras el programa de traducción de Lisa intentaba dar sentido a las palabras. «No es perfecto», admitió Lisa. «Pero estoy captando el significado básico. Esta conversación es entre el embajador Zetakar y alguien más. Escuchen esta parte». La grabación se reprodujo y la traducción apareció en la pantalla. La especie joven permanece contenida. No se detecta más contacto. El líder de guerra Gorbak expresa impaciencia con la postura defensiva. ¿Líder de guerra Gorbak?, preguntó Ryan. Suena a militar. Se pone más interesante, dijo Lisa, reproduciendo otra sección. El Alto Consejo cuestiona la efectividad de las tácticas de miedo. La especie sometida en Kepler 7 muestra signos de agitación. Se solicitan refuerzos inmediatos. Jake frunció el ceño. ¿Especie sometida? Están teniendo problemas para controlar otros planetas. Eso parece, respondió Lisa. Pero aquí está la parte realmente importante. Reprodujo una grabación más larga y la traducción hizo que todos se congelaran. Se acerca el día conmemorativo de la rebelión soriana. Los oficiales jóvenes hacen preguntas difíciles sobre la historia prehegemonía. Se recomienda aumentar la educación sobre los peligros de los movimientos independentistas. El puente quedó en silencio mientras todos asimilaban lo que acababan de oír. «Soriana», dijo Sophie lentamente.
Eso es lo que era el embajador Setatkar, ¿verdad? Un soriano. Y están hablando de una rebelión. Su propia especie se rebeló contra la hegemonía en algún momento, agregó Ryan. Lisa asintió con gravedad. Parece que los sorianos no fueron miembros fundadores de esta hegemonía. Fueron conquistados, como todos los demás. Jake sintió que las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Sigue escuchando. Necesitamos aprender todo lo que podamos sobre cómo funciona realmente esta hegemonía. Durante las siguientes semanas, el panorama se volvió más claro y más perturbador. La hegemonía no era una alianza pacífica de especies voluntarias. Era un imperio construido sobre la conquista y el miedo. Las traducciones de Lisa revelaron un complejo sistema de control que mantenía a cientos de especies bajo el dominio de la hegemonía. El peor descubrimiento llegó cuando Lisa interceptó comunicaciones sobre algo llamado Protocolo de Extracción de Recursos 7. Capitán, dijo Lisa durante una de sus reuniones diarias, creo que sé por qué la hegemonía no quiere que nuevas especies se unan a la galaxia. No se trata de mantener la paz. Se trata de recursos. Les mostró imágenes que hicieron que todos se sintieran enfermos. Planetas despojados de toda vida, océanos drenados, montañas niveladas, ecosistemas enteros destruidos para alimentar el masivo imperio de la hegemonía. No invitan a las especies a unirse, explicó Lisa. Las conquistan, despojan sus mundos de todo lo valioso y luego pasan al siguiente objetivo. Las especies que sobreviven se convierten en sirvientes, proporcionando mano de obra y soldados para más conquistas. Sophie miró las imágenes con horror. ¿Cuántos mundos han destruido? Según estos registros, miles, respondió Lisa. Y se están quedando sin objetivos fáciles. Por eso le tienen tanto miedo a la humanidad. Representamos competencia por los recursos restantes. Ryan estudió las comunicaciones militares. Es peor que eso. Miren estos informes de despliegue de tropas. Están muy dispersos en cientos de sistemas. La mayoría de sus naves son viejas y sus tripulaciones están compuestas por especies conquistadas que probablemente no quieren estar allí. ¿A qué te refieres? Preguntó Jake. Quiero decir que su poder militar podría no ser tan fuerte como quieren que creamos, explicó Ryan. Sí, tienen millones de naves, pero la mayoría son probablemente fuerzas de guarnición que mantienen a raya a poblaciones descontentas. La flota real que podrían enviar contra un enemigo de verdad podría ser mucho más pequeña. A medida que pasaban las semanas, el equipo hizo otro descubrimiento crucial. No eran los únicos que observaban la estación de la hegemonía. Los sensores de Lisa detectaron varias naves pequeñas escondidas en diferentes partes del sistema, todas usando varios tipos de tecnología de sigilo. Capitán, informó Lisa una mañana, creo que tenemos visitas. 3 naves, quizás 4, todas tratando de permanecer ocultas como nosotros. ¿Naves de la hegemonía? Preguntó Jake. No lo creo. La tecnología es diferente. Creo que podrían ser de otras especies. Ryan revisó sus sistemas tácticos. ¿Deberíamos intentar contactarlos? Todavía no, decidió Jake. Sigamos observando y aprendiendo. La decisión se tomó por ellos 2 días después. Sophie estaba trabajando en la actualización de su equipo de comunicación cuando las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave. Capitán, llamó Alex desde la estación de piloto. Tenemos naves entrantes. Grandes. Jake corrió a la estación de mando. ¿Cuántas? 50. Quizás 60, informó Ryan, con la voz tensa. Son naves de la hegemonía y se dirigen directamente a nuestra posición. ¿Nos han detectado? Preguntó Jake. No lo creo, dijo Lisa, estudiando sus sensores. Se mueven demasiado lento, como si estuvieran buscando algo. Sophie levantó la vista de su trabajo, con el rostro pálido. Capitán, creo que sé lo que pasó. Cuando actualicé nuestro sistema de comunicación, podría haber enviado una señal que detectaron. Antes de que Jake pudiera responder, sucedió algo inesperado. Una de las naves alienígenas ocultas apareció de repente en sus pantallas, moviéndose rápidamente hacia la flota de la hegemonía. ¿Qué están haciendo?, preguntó Alex. Obtuvieron su respuesta un momento después.
La nave alienígena abrió fuego contra la nave líder y luego desapareció de inmediato de nuevo en el campo de asteroides. La flota de la hegemonía estalló en caos. Las naves se dispersaron para buscar a su atacante. Están creando una distracción, se dio cuenta Ryan, tratando de desviar la atención de nosotros. O de ellos mismos, dijo Jake. De cualquier manera, tenemos que decidir qué hacer. Podemos huir y esperar que no nos encuentren. O podemos intentar contactar a estas otras naves y ver si son aliados potenciales. Lisa estaba monitoreando múltiples canales de comunicación. Capitán, estoy captando transmisiones, no de las naves de la hegemonía, sino de las otras naves ocultas. Están tratando de comunicarse entre sí. ¿Puedes traducir algo? Algo, respondió Lisa. Parece que se están coordinando, planeando algo. Jake tomó su decisión. Sophie, ¿puedes enviar una transmisión de haz estrecho a la nave alienígena más cercana? Algo que no sea detectado por la hegemonía. Puedo intentarlo, dijo Sophie, sus dedos volando sobre los controles. Unos minutos más tarde, Jake se encontró mirando un rostro alienígena en su pantalla. Pero este alienígena era muy diferente del embajador Zetat-Kar. Tenía la piel de un gris azulado y grandes ojos inteligentes que parecían casi humanos. Cuando habló, su voz era musical y suave. Nave humana, dijo el alienígena en un español con acento pero claro. Soy el comandante Beltar de la Resistencia a Éter. Hemos estado observando a su especie con gran interés. ¿Resistencia?, preguntó Jake. Somos especies que se niegan a aceptar el dominio de la hegemonía, explicó Beltar. Durante demasiado tiempo, nos hemos escondido y esperado. Pero su llegada nos ha dado esperanza. Una nueva especie que desafía abiertamente a la hegemonía podría ser el catalizador que hemos estado buscando. ¿Cuántos de ustedes hay?, preguntó Ryan. Más de los que la hegemonía sospecha, respondió Beltar. Pero menos de los que necesitamos. La pregunta es, capitán humano, ¿están dispuestos a luchar por su libertad, o finalmente se someterán como tantos otros? Jake miró a su tripulación. Sophie asintió con firmeza. Alex le dio un pulgar hacia arriba. Ryan simplemente dijo, «Estamos contigo, capitán». Lisa expresó lo que todos pensaban. No llegamos tan lejos solo para rendirnos ahora. Jake se volvió hacia el comandante alienígena. Comandante Beltar, la humanidad nunca se ha sometido a los tiranos. No vamos a empezar ahora. Entonces quizás es hora de mostrarle a la hegemonía que su era de conquista sin oposición está llegando a su fin, dijo Beltar. Pero primero, debemos sobrevivir a este día. Mi nave creará otra distracción. Usé la confusión para escapar a estas coordenadas. Aparecieron números en la pantalla de Jake. Nos reuniremos allí y discutiremos cómo las especies libres podrían trabajar juntas. La pantalla se oscureció e inmediatamente la nave alienígena oculta atacó de nuevo a la flota de la hegemonía. Esta vez desde una dirección completamente diferente. Las naves enemigas se dispersaron, tratando de responder a amenazas que ni siquiera podían ver correctamente. Alex, sácanos de aquí, ordenó Jake. Sophie, asegúrate de que permanezcamos invisibles. Ryan, empieza a pensar en cómo luchamos una guerra contra un imperio. Mientras la Defiant se escabullía a través del campo de asteroides, Jake se dio cuenta de que todo había cambiado. Habían venido a Alpha Centauri a recopilar información. En cambio, habían encontrado algo mucho más valioso. Habían encontrado esperanza. El punto de encuentro era un sistema muerto sin planetas, solo espacio vacío y rocas flotantes. El capitán Jake Morrison observaba sus pantallas mientras naves alienígenas aparecían de la nada, desactivando sus sistemas de sigilo para revelarse. Contó 12 naves de 6 especies diferentes, todas reunidas alrededor de la US Defiance como si fueran viejos amigos encontrándose por primera vez. La nave del comandante Beltar era elegante y blanca, pareciendo más una obra de arte que una nave de guerra. Otra nave era de un azul oscuro y estaba cubierta de extraños símbolos que parecían moverse con la luz. Una tercera nave parecía estar hecha completamente de cristal que brillaba con una suave energía verde. «Esto es increíble», susurró la doctora.
Lisa Caín desde su estación de ciencia. 6 civilizaciones alienígenas diferentes trabajando juntas. Todas escondiéndose de la hegemonía, corrigió el comandante Ryan Cross con gravedad. Igual que nosotros. Jake activó el sistema de comunicación que la ingeniera Sophie Grant había modificado para funcionar con tecnología alienígena. Aquí el capitán Morrison de la nave humana Defiance. Comandante Beltar, ¿está listo para comenzar? En efecto, capitán, respondió la voz musical de Beltar. Permítame presentarle a nuestros aliados, la comandante Katara de las profundidades de Ocanis, el comandante Catar de la Confederación de Cristal, el orador Silos de los mundos caídos de Kepler, el coronel M-Tok. Cada líder alienígena apareció en la pantalla de Jake a medida que eran presentados. Katara parecía un delfín que podía caminar erguido, con piel gris y lisa y grandes ojos negros. El orador Silos era apenas visible, pareciendo estar hecho de luz viviente dentro de una carcasa de cristal. El coronel M-Tok era el más aterrador, pareciendo un lobo gigante con implantes metálicos cubriendo la mitad de su rostro. Representamos a 12 especies, continuó Beltar, y aproximadamente 300 naves dispersas en 40 sistemas estelares. Somos todo lo que queda de los pueblos libres de esta galaxia. ¿Qué pasó con los demás?, preguntó Jake. El coronel M-Tok respondió, su voz áspera por la ira. Conquistados. Esclavizados. Destruidos. La hegemonía se ha estado expandiendo por más de 2000 años, capitán Morrison. Absorben civilizaciones enteras y las convierten en herramientas para futuras conquistas. La comandante Katara agregó su voz, que sonaba como un canto bajo el agua. Mi pueblo una vez gobernó 50 mundos oceánicos. Ahora solo 12 de nuestras naves permanecen libres, escondidas en los espacios profundos entre las estrellas. Jake sintió el peso de lo que estaba escuchando. ¿Cómo ha mantenido la hegemonía el control durante tanto tiempo? Miedo, respondió el orador Silos, su voz como campanas de viento. Dan ejemplo con cualquier especie que se resiste. Destrucción completa de todos sus mundos, de toda su gente. Para la mayoría de las especies es más fácil rendirse que enfrentar la extinción. Pero ustedes no se rindieron, observó Lisa. Intentamos luchar solos, explicó Beltar con tristeza. Cada especie pensó que podría resistir por sí misma. Fuimos derrotados uno por uno, reducidos a estos pocos supervivientes. Hemos aprendido que la unidad es el único camino hacia la libertad. Ryan se inclinó hacia adelante. ¿Qué cambió? ¿Por qué están dispuestos a trabajar juntos ahora? Ustedes, dijo el coronel M-Tok simplemente. Su especie hizo algo que nadie ha hecho en siglos. Le dijeron no a la hegemonía y vivieron para contarlo. La noticia de su desafío se ha extendido a cada célula de resistencia oculta en la galaxia. Jake se sorprendió. ¿Cómo pudo extenderse la noticia tan rápido? La comandante Katara emitió un sonido que podría haber sido una risa. La hegemonía utiliza a las especies conquistadas como trabajadores y soldados. Muchos de ellos no son tan leales como sus amos creen. La información viaja a través del imperio más rápido de lo que el Alto Consejo se da cuenta. ¿Qué tipo de información?, preguntó Sophie desde su estación de ingeniería. Historias, respondió el orador Silos. Historias de la joven especie que se negó a ser enjaulada. Historias de humanos que valoran la libertad más que la seguridad. Estas historias dan esperanza a los oprimidos. La imagen de Beltar se volvió más seria. Pero las historias no son suficientes, capitán Morrison. Si la humanidad ha de sobrevivir, si alguno de nosotros ha de sobrevivir, debemos actuar. La hegemonía no permitirá que su desafío continúe. Ya están preparando una respuesta. ¿Qué tipo de respuesta?, preguntó Jake, aunque temía ya saber la respuesta. El rostro lleno de cicatrices del coronel M-Tok se torció en una expresión sombría. Al líder de guerra Gorbak se le ha dado el mando de una flota punitiva. 50 naves de guerra, todas equipadas con armas destructoras de planetas. Sus órdenes son hacer un ejemplo de su especie que aterrorice a la galaxia hasta la sumisión completa. El puente de la Defiance se quedó en silencio. Finalmente, Ryan habló. 50 naves.
¿Cómo se compara eso con lo que podríamos reunir? La Resistencia tiene quizás 20 naves que están verdaderamente listas para el combate, admitió Beltar. Su flota de la Tierra tiene quizás 30 naves. Contra 50 naves de guerra de la hegemonía, nuestras posibilidades serían muy escasas. Entonces no lucharemos contra ellos nave a nave, dijo Jake en voz baja. Todos se volvieron para mirarlo. Lucharemos contra ellos como los humanos siempre han luchado contra enemigos abrumadores. Lucharemos de forma inteligente. Alex Turner habló desde la estación de piloto. ¿Qué tiene en mente, capitán? Jake se levantó y se movió hacia la pantalla principal. La hegemonía espera que huyamos o que nos enfrentemos en una batalla abierta. No vamos a hacer ninguna de las dos cosas. Vamos a plantar cara aquí mismo, en este sistema. ¿Aquí? Preguntó el comandante Qatar. Pero no hay nada que defender aquí. Exactamente, dijo Jake con una leve sonrisa. Sin planetas que proteger, sin poblaciones civiles de las que preocuparse. Solo nosotros, ellos, y mucho espacio vacío y asteroides. Lisa fue la primera en entender. Quiere usar los asteroides como cobertura y como armas. Más que eso, respondió Jake. Sophie, ¿cuánto tiempo llevaría equipar algunos de estos asteroides más grandes con nuestros explosivos de minería? Los ojos de Sophie se iluminaron de comprensión. Unas pocas horas. Si trabajamos rápido, podríamos convertirlos en bombas masivas. Ryan estaba estudiando las posibilidades tácticas. Ataques de golpear y correr desde la cobertura. Usar los asteroides para romper su formación. Hacer que luchen contra nosotros de una o dos naves a la vez en lugar de todas juntas. Pero aún así, señaló el coronel Emetok, tienen mejores armas, mejores escudos, mejor blindaje que cualquier cosa que poseemos. Quizás, dijo Jake. Pero no tienen mejores pilotos, y nunca han luchado contra nadie lo suficientemente loco como para usar las tácticas que estamos planeando. Beltar parecía pensativo. Habla de plantar cara, capitán Morrison. ¿Pero qué pasa si perdemos? ¿Qué les pasará a nuestras especies? Jake guardó silencio por un momento, pensando en la Tierra y en todas las personas a las que había jurado proteger. Entonces, al menos la galaxia sabrá que algunas especies todavía creen que vale la pena luchar por la libertad. Quizás eso inspire a otros a seguir resistiendo. La forma cristalina del orador sí los pulsó con luz. Hay sabiduría en sus palabras, capitán humano. Mejor morir luchando que vivir como esclavos. Tengo una idea mejor, dijo Ryan con una sonrisa. Ganemos. Las siguientes 18 horas fueron las más intensas de la vida de Jake. La flota combinada trabajó junta para prepararse para la batalla venidera. Sophie y los ingenieros alienígenas equiparon docenas de asteroides con explosivos, convirtiendo todo el sistema en un campo de minas gigante. Alex trabajó con los otros pilotos para planificar patrones de ataque que usarían los asteroides como cobertura. Lisa y los científicos alienígenas compartieron tecnología, encontrando formas de hacer que sus diferentes sistemas de armas funcionaran juntos. Ryan coordinó con los líderes militares para establecer redes de comunicación y planes de respaldo. Jake se encontró trabajando más estrechamente con el comandante Beltar, planeando la estrategia general para su defensa desesperada. Su especie lucha de manera diferente a la nuestra, observó Beltar mientras estudiaban las pantallas tácticas. Más agresivamente, más impredeciblemente. Los humanos siempre hemos sido buenos luchando contra probabilidades imposibles, respondió Jake. Somos demasiado tercos para saber cuándo estamos vencidos. Eso podría ser exactamente lo que necesitamos, dijo Beltar. Las tácticas de la hegemonía no han cambiado en siglos. Confían en la fuerza abrumadora y el miedo. No están preparados para un enemigo que se niega a ser abrumado o asustado. El ataque llegó sin previo aviso. La flota del líder de guerra Gorbak salió del viaje superlumínico en el borde del sistema en perfecta formación. Sus naves eran enormes y oscuras, diseñadas para intimidar a cualquiera que las viera. 53 naves confirmadas, informó Ryan desde su estación táctica. Mantienen la formación de batalla estándar de la hegemonía. Justo como esperábamos, dijo Jake.
A todas las naves, aquí Morrison. Recuerden el plan. Permanezcan ocultos hasta que se comprometan con un patrón de ataque. Luego, golpéenlos desde todos los lados. Hagan que piensen que somos más de los que realmente hay. La flota de la hegemonía se adentró en el campo de asteroides lenta y cuidadosamente, esperando que los defensores ocultos entraran en pánico y se rebelaran. En cambio, solo encontraron espacio vacío y rocas flotantes. La voz del líder de guerra Gorbak resonó en todos los canales de comunicación. Especies rebeldes, se les ha dado la oportunidad de rendirse. Someténse ahora y sus muertes serán rápidas. Continúen resistiendo y haremos que sus civilizaciones enteras sufran. Jake activó su transmisor en todas las frecuencias. Líder de guerra Gorbak, aquí el capitán Jake Morrison de la nave de la Tierra Unida Defiance. No nos rendimos. No huimos. Y definitivamente no estamos impresionados por sus amenazas. Entonces morirán, humano, gruñó Gorbak. Todas las naves, comiencen el bombardeo del campo de asteroides. Destruyanlo todo. La flota de la hegemonía abrió fuego. Sus poderosas armas convirtieron los asteroides en nubes de escombros incandescentes. Pero cuando el humo se disipó, se dieron cuenta de su error. Los defensores no se escondían detrás de los asteroides que habían destruido. Ahora, gritó Jake. La batalla estalló desde todas las direcciones a la vez. Las naves humanas salieron de posiciones ocultas, disparando todo lo que tenían a las sorprendidas naves de la hegemonía. Cazas alienígenas pululaban alrededor de la formación enemiga como avispas furiosas. Los asteroides manipulados explotaron en cadena, rompiendo las cuidadosas líneas de batalla. Alex lanzó la Defiance en un ataque en espiral que los llevó junto a un masivo crucero de la hegemonía. Sophie disparó sus cañones principales a quemarropa, abriendo agujeros en el casco del enemigo. Impacto directo. Gritó. Sus escudos han caído. Pero las naves de la hegemonía estaban contraatacando ahora, su potencia de fuego superior comenzando a hacerse notar. Dos naves de la resistencia explotaron en bolas de fuego. Un destructor humano fue partido por la mitad por un arma de rayo enemiga. Estamos perdiendo naves, informó Ryan con gravedad. No podemos aguantar mucho más de esto. Jake tomó una decisión que lo atormentaría para siempre. A todas las naves, aquí Morrison. Ejecuten el protocolo de embestida. Capitán, preguntó Alex, sus manos congeladas en los controles. Me has oído, dijo Jake en voz baja. Cualquier nave que esté demasiado dañada para luchar eficazmente, embista a la nave enemiga más grande que pueda alcanzar. Hagan que cada pérdida cuente. Lo que siguió fue lo más heroico y terrible que cualquiera de ellos había visto jamás. Naves humanas y alienígenas lisiadas, sus tripulaciones cantando canciones de batalla por la radio, se lanzaron contra las naves de la hegemonía en ataques suicidas que destruyeron naves 10 veces más grandes que ellas. El rumbo de la batalla comenzó a cambiar. La formación de la hegemonía colapsó bajo la inesperada ferocidad del ataque de la resistencia. La nave insignia del líder de guerra Gorbak se encontró rodeada por 6 naves más pequeñas, todas disparando a la vez. Ríndete, Gorbak, transmitió Jake. Tu flota está rota. Ríndete y dejaremos que los supervivientes se vayan a casa. La respuesta llegó en forma de una explosión masiva cuando la nave de Gorbak se autodestruyó en lugar de enfrentar la derrota. Cuando la batalla finalmente terminó, el sistema estelar estaba lleno de escombros de ambas flotas. De las 53 naves de la hegemonía, solo 6 permanecieron lo suficientemente intactas como para retirarse. De las 52 naves de la resistencia, solo 15 sobrevivieron. Pero habían ganado. Jake se sentó en la silla de su capitán, mirando los informes de bajas y preguntándose si la victoria valía un precio tan terrible. Entonces, la voz de Beltar llegó por el sistema de comunicación. Capitán Morrison, debería saberlo. Estamos recibiendo transmisiones de toda la galaxia. La noticia de nuestra victoria se está extendiendo. Células de resistencia que han estado escondidas durante décadas están saliendo de las sombras. La rebelión ha comenzado. Jake cerró los ojos y pensó en todos los seres que habían muerto para hacer posible este momento. Entonces no murieron en vano,
dijo en voz baja. Murieron para encender un fuego que va a arder por toda la galaxia. La victoria en el campo de asteroides lo cambió todo. En cuestión de días, el capitán Jake Morrison se encontró al mando no solo de las naves humanas restantes, sino de la flota rebelde más grande que la galaxia había visto en más de 1000 años. Llegaron naves de sistemas que habían permanecido en silencio durante siglos. Los Aether, parecidos a pájaros, enviaron a sus exploradores más rápidos con tecnología de escudos avanzada. Los profundos emergieron de los mundos oceánicos con naves que podían entrar y salir del espacio normal. Incluso algunos jóvenes orianos, la misma especie que el embajador Zetatkar, llegaron en naves robadas de la hegemonía para unirse a la rebelión. La doctora Lisa Cain informó desde su estación de ciencia a bordo de la reconstruida US Defiance. Capitán, ahora tenemos más de 200 naves de 37 especies diferentes. La resistencia se está convirtiendo en una verdadera flota. El comandante Ryan Cross levantó la vista de las pantallas tácticas que había estado estudiando durante horas. Es más que eso, Lisa. Están llegando informes de inteligencia de toda la galaxia. Las fuerzas de guarnición de la hegemonía se enfrentan a levantamientos en docenas de mundos. Su imperio está empezando a resquebrajarse. Jake estaba de pie frente a la pantalla principal, observando la diversa colección de naves que ahora formaban la Alianza de Sistemas Libres. Cada nave era diferente, representando la cultura y tecnología únicas de su especie. Pero todas compartían una cosa: la determinación de ser libres. La ingeniera Sophie Grant se acercó con una tableta llena de datos técnicos. Capitán, he estado trabajando con ingenieros de las otras especies. Estamos compartiendo tecnología de maneras que habrían sido imposibles bajo el gobierno de la hegemonía. Mire esto. Le mostró esquemas de nuevas armas y escudos que combinaban la innovación humana con la ciencia alienígena. Los Aether tienen escudos de energía que pueden adaptarse a cualquier arma. La Confederación de Cristal tiene computadoras que piensan más rápido que cualquier cosa que hayamos construido. Los profundos tienen tecnología de sigilo que hace que las naves sean invisibles para la mayoría de los sensores. ¿Y qué aportamos nosotros a la alianza?, preguntó Jake. Sophie sonrió. Tácticas que nadie más estaría lo suficientemente loco como para intentar, y la voluntad de usarlas. La prueba de su nueva alianza llegó antes de lo esperado. La voz del almirante Rick Stone les llegó desde la Tierra a través de un canal de comunicación seguro. La imagen de Rick apareció en la pantalla principal, y Jake pudo ver el estrés en el rostro de su viejo amigo. Jake, tenemos un problema, dijo Rick sin ningún saludo. La hegemonía está enviando su armada principal hacia la Tierra. 300 naves, incluida su nave insignia. Ya no intentan contenernos. Quieren destruir a toda nuestra especie como ejemplo para otros mundos. Jake sintió que la sangre se le helaba. ¿Cuánto tiempo tenemos? 2 semanas, quizás 3, respondió Rick. Estoy trayendo todas las naves que tiene la Tierra para enfrentarlos, pero no será suficiente. Necesitamos la flota de la Alianza, Jake. Necesitamos a todos. Jake se volvió para mirar a la tripulación de su puente. Todos se habían convertido en algo más que simples compañeros oficiales en los últimos meses. Eran una familia, unida por el peligro compartido y un propósito común. Sophie, ¿qué tan rápido puede viajar nuestra flota como grupo? Si forzamos a las naves más lentas y usamos parte de la tecnología de navegación de los profundos, podríamos llegar a la Tierra en 10 días, respondió Sophie. Ryan, ¿cuáles son nuestras posibilidades contra la armada principal? Ryan guardó silencio por un momento, haciendo cálculos en su cabeza. No son buenas. Tienen mejores naves y más experiencia. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen. ¿Y qué es? Sabemos por qué luchamos, dijo Ryan simplemente. Ellos luchan para mantener un imperio. Nosotros luchamos por nuestros hogares y familias. La voz musical del comandante Beltar llegó por el sistema de comunicación. Capitán Morrison, el Consejo de la Alianza ha llegado a una decisión. Todas las naves disponibles lo acompañarán a la Tierra. Es hora de dar nuestra última batalla. El viaje a la Tierra fue diferente a todo lo que Jake había experimentado.
La flota combinada se movía por el espacio como un río de luz. Naves de docenas de especies trabajando juntas con una coordinación perfecta. Los profundos proporcionaron navegación a través de regiones peligrosas del espacio. Los Aether compartieron su avanzada tecnología de comunicación para mantener a la flota conectada a través de vastas distancias. La Confederación de Cristal usó su poder computacional para trazar rutas que evitaban las patrullas de la hegemonía. Durante el viaje, Jake se encontró trabajando estrechamente con líderes de toda la galaxia. Aprendió sobre especies que habían sido libres durante millones de años antes de que la hegemonía las conquistara. Escuchó historias de mundos que habían sido hermosos jardines antes de ser explotados por sus recursos. Conoció a seres cuyas civilizaciones enteras existían ahora solo en la memoria de los pocos supervivientes que viajaban con la flota. Su especie es muy joven, le dijo la comandante Katara durante una de sus sesiones de planificación. Sus rasgos de delfín parecían tristes mientras hablaba. Han conocido la libertad durante toda su existencia. Nosotros, que somos más viejos, recordamos cómo era antes de la hegemonía. Recordamos cuando la galaxia estaba llena de voces diferentes, de diferentes formas de vida. Eso es lo que estamos luchando por restaurar, respondió Jake. No solo la libertad humana, sino la libertad para todos. Sí, asintió el orador Silos, su forma cristalina pulsando con una luz suave. Pero el precio será alto. La armada principal nunca ha sido derrotada. Sus naves son las más avanzadas de la galaxia, tripuladas por los soldados más leales de la hegemonía. Jake asintió con gravedad. Entonces tendremos que ser más inteligentes, más valientes y más decididos que ellos. La batalla final comenzó en el borde del sistema solar de la Tierra. La armada principal de la hegemonía llegó primero. Sus masivas naves negras formaron líneas de batalla perfectas cerca de Júpiter. Su nave insignia era enorme, más grande que cualquier ciudad humana, erizada de armas que podían destruir planetas. El alto almirante Korak comandaba las fuerzas de la hegemonía desde el puente de su nave insignia. Era un ser antiguo, una de las especies originales que habían fundado la hegemonía miles de años atrás. Su voz resonó en todos los canales de comunicación mientras la flota rebelde se acercaba. Especies rebeldes, anunció Korak. Se enfrentan a todo el poder de la hegemonía galáctica. Hemos mantenido el orden en esta galaxia durante milenios. Su rebelión termina aquí. Jake respondió desde el puente de la Defiance, su voz llegando a cada nave en ambas flotas. Alto almirante Korak, aquí el capitán Jake Morrison, en representación de la Alianza de Sistemas Libres. Estamos aquí para decirle que su era de tiranía ha terminado. La galaxia ya no les pertenece. Niño insensato, replicó Korak. Comandas a primitivos y marginados. Nosotros comandamos el poder de 1000 mundos. Quizás, dijo Jake. Pero nosotros comandamos algo que ustedes han olvidado. Recordamos lo que significa ser libre. La batalla que siguió fue el combate espacial más grande en la historia galáctica. 300 naves de la hegemonía se enfrentaron a 200 naves de la Alianza en una lucha que determinaría el futuro de cada especie en la galaxia. La Alianza usó cada truco que había aprendido. Las naves humanas hicieron ataques suicidas que rompieron las líneas de batalla de la hegemonía. Las naves Aether usaron su velocidad superior para atacar desde ángulos inesperados. Las naves de los profundos aparecían y desaparecían como fantasmas, golpeando naves enemigas y desvaneciéndose antes de que pudieran ser blanco de ataques. Las naves de la Confederación de Cristal vincularon su poder computacional para coordinar ataques con una precisión imposible. Las naves de los mundos caídos de Kepler usaron su conocimiento de las tácticas de la hegemonía para predecir los movimientos enemigos. Incluso los jóvenes rebeldes orianos lucharon con un coraje desesperado contra sus antiguos amos. Pero la hegemonía contraatacó con la experiencia de 1000 años de conquista. Sus armas eran más poderosas, sus escudos más fuertes, sus tácticas probadas en cientos de campañas. Las naves de la Alianza explotaban en brillantes destellos de luz a medida que la tecnología superior de la hegemonía cobraba su precio. Estamos perdiendo demasiadas naves, informó Ryan con gravedad. A este ritmo, no nos quedará flota en otra hora.
Jake tomó una decisión que sería recordada por generaciones. A todas las naves, aquí Morrison. Ejecuten el protocolo Libertad. Cada capitán de la Alianza sabía lo que eso significaba. En lugar de luchar como naves separadas, vincularían todos sus sistemas, compartiendo energía, armas y escudos a través de toda la flota. Era increíblemente peligroso, porque el daño a una nave podría extenderse en cascada por la red, pero también combinaría su potencia de fuego en algo que podría igualar la tecnología superior de la hegemonía. El efecto fue inmediato y devastador. La flota de la Alianza se convirtió en un único y masivo organismo, golpeando con una precisión coordinada que abrumó las defensas de la hegemonía. Las naves enemigas se encontraron bajo ataque desde múltiples direcciones a la vez. Sus escudos se sobrecargaron por el fuego de armas que provenía de todo el campo de batalla. El alto almirante Korak observó cómo sus perfectas formaciones de batalla se desmoronaban bajo la imposible coordinación del ataque de la Alianza. «Esto no es posible», gruñó. «Las especies inferiores no pueden alcanzar tal unidad». «Ahí es donde se equivoca», transmitió Jake de vuelta. «No somos inferiores. Solo somos diferentes, y nuestras diferencias nos hacen más fuertes, no más débiles». El punto de inflexión llegó cuando el comandante Beltar lideró un grupo de las naves más rápidas en un asalto directo a la nave insignia de la hegemonía. El ataque fue una apuesta desesperada que le costó a la Alianza 12 naves, pero logró dañar los sistemas de armas principales de la masiva nave. Con su nave insignia inutilizada, la flota de la hegemonía comenzó a desmoronarse. Las naves que habían luchado juntas durante siglos de repente se encontraron aisladas del mando central. La rígida jerarquía que los había hecho fuertes durante tanto tiempo se convirtió en una debilidad cuando sus líderes no pudieron adaptarse al caos de la batalla. Una por una, las naves de la hegemonía comenzaron a rendirse o a retirarse. El antiguo imperio que había gobernado la galaxia durante milenios finalmente se estaba desmoronando. El último mensaje del alto almirante Korak llegó mientras su nave insignia comenzaba a desintegrarse. Han ganado esta batalla, pero no pueden mantener el orden en la galaxia. Sin la hegemonía, habrá caos. Las especies lucharán entre sí por recursos y territorio. La respuesta de Jake fue transmitida a cada nave en ambas flotas, y desde allí, a cada mundo en la galaxia. Quizás haya conflictos. Quizás haya desacuerdos. Pero también habrá elección. Cada especie tendrá el derecho de determinar su propio futuro. Y eso vale la pena luchar por ello. 6 meses después, Jake estaba en el gran salón de la Asamblea en la Tierra, observando a representantes de cientos de especies firmar la Carta Galáctica de la Libertad. El documento establecía la Alianza de Sistemas Libres no como un nuevo imperio, sino como una confederación laxa donde cada especie mantenía su independencia mientras trabajaban juntas para la protección y prosperidad mutuas. El embajador Setatkar, el mismo Soriano que había amenazado por primera vez a la humanidad, se acercó a Jake después de la ceremonia. El ser reptiliano se veía diferente ahora, menos aterrador y más cansado. «Capitán Morrison», dijo Setatkar con su voz profunda, «le debo una disculpa. Cuando me encontré por primera vez con su especie, solo vi el potencial para el caos y la destrucción. Estaba equivocado. Tenía miedo», respondió Jake amablemente. Había vivido bajo la hegemonía durante tanto tiempo que olvidó cómo era la libertad. «En efecto», asintió Setatkar. «Mi pueblo todavía está aprendiendo a tomar decisiones por sí mismo de nuevo, después de siglos de que nos dijeran qué hacer. Es difícil. La libertad suele serlo», dijo Jake. «Pero el esfuerzo vale la pena». La presidenta Elena Rodríguez se unió a ellos, pareciendo mayor pero más feliz que en años. «Capitán Morrison, el Consejo de la Alianza tiene una pregunta para usted. Quieren saber si estaría dispuesto a servir como el primer comandante de la Fuerza de Defensa de la Alianza». Jake guardó silencio por un momento, pensando en todo lo que había sucedido desde aquel primer encuentro en el sistema Alpha Centauri. «Es un honor, pero creo que ya he tenido suficiente mando por un tiempo. Hay oficiales más jóvenes que merecen la oportunidad de dar forma al futuro». «¿Qué hará?», preguntó Elena. Jake sonrió y miró por la ventana hacia las estrellas. «Creo que volveré a explorar. La galaxia está llena de mundos que nunca hemos visto,
especies que nunca hemos conocido, y ahora, por primera vez en miles de años, todos son libres de elegir su propio destino. Mientras hablaba, naves de docenas de especies despegaban de la superficie de la Tierra, dirigiéndose a explorar la galaxia como seres libres. La era de la hegemonía había terminado. La era de la libertad había comenzado. La doctora Lisa Cain se unió al grupo, llevando una tableta llena de datos. Jaque, hemos recibido solicitudes de primer contacto de más de 50 especies que estaban escondidas tan profundamente en la galaxia que ni siquiera la hegemonía las encontró. Quieren conocer a los humanos que iniciaron la rebelión que liberó a todos. Diles que será un honor conocerlos, respondió Jaque. Como iguales, no como conquistadores o súbditos. El comandante Ryan Cross apareció al hombro de Jaque. Capitán, la nueva US Explorer está lista para partir. Sophie la ha equipado con la mejor tecnología de cada especie de la Alianza. ¿Hacia dónde ponemos rumbo primero? Jaque levantó la vista hacia las estrellas, pensando en todas las maravillas que esperaban ser descubiertas en una galaxia donde cada especie era libre de alcanzar las estrellas. A cualquier lugar, dijo con una sonrisa. A todos lados. La galaxia nos pertenece a todos ahora. La historia de la rebelión de la humanidad contra la hegemonía galáctica se convirtió en leyenda, contada en 1000 mundos en 100 idiomas diferentes. Pero la verdadera historia apenas comenzaba. En una galaxia donde la libertad había reemplazado a la tiranía, donde la cooperación había reemplazado a la conquista, todo era posible. Y la humanidad, la joven especie que se había negado a aceptar límites a sus sueños, ayudaría a guiar el camino hacia un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado.